Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este primer vídeo comienzo una nueva lista de reproducción dividida en 10 partes dedicada a la programación Java contra bases de datos. En esta secuencia de vídeos trataré aspectos que van desde el propio driver JDBC hasta el tema de la seguridad de las aplicaciones, pasando de forma intermedia por todas las clases importantes que tiene JDBC para acceder desde una aplicación Java. En este primer vídeo de Java y bases de datos vamos a tratar el tema del driver JDBC. Hablaremos de no solamente JDBC, sino también un precursor suyo, ODBC, y el estándar JDBC. Finalmente, veremos qué pasos hay que seguir para poder utilizarlo. JDBC es un conjunto de clases e interfaces Java que permiten la manipulación de sentencias SQL para trabajar contra una base de datos. La interfaz Java, o API, también conocida por sus siglas, proporciona a todos los desarrollos que hagamos en Java un mecanismo estándar, que además es independiente de la plataforma que se utiliza para acceder a la mayoría de las bases de datos existentes. Y esto es un gran avance con respecto a lo que teníamos antes, porque no implica que tenemos que hacer cosas diferentes cuando accedamos a bases de datos diferentes. Por ello, disponemos de las funcionalidades necesarias para acceder a la gran mayoría de las bases de datos y ejecutar sentencias SQL. Y por supuesto, traernos los datos para mostrárselos al usuario. De esta forma, JDBC se pone en esa parte intermedia entre lo que es una aplicación Java pura y lo que son almacenamiento de datos en bases de datos. Cada fabricante de sistemas gestores de bases de datos proporciona un driver específico para trabajar contra su base de datos. Así, por ejemplo, esos tres casos que tenemos ahí, Sybase, Oracle y MySQL, ellos han generado este driver. Ya sabéis que los drivers son esos trozos software que sirven para que el sistema operativo, el driver clásico, ¿no? Un driver de un ratón o de cualquier elemento hardware, para que el sistema operativo pueda entender mejor al elemento hardware en sí, ¿vale? Es decir, que se ponen en medio de estos dos mundos, ¿no? El mundo hardware y el mundo del sistema operativo. Bueno, pues en el caso de driver JDC lo que estamos hablando es de ese también elemento intermedio que sirve para comunicar una aplicación Java contra una base de datos. En la conferencia Java One de mayo del 96, Sun Microsystems anuncia nuevos APIs Enterprise dirigidas a las aplicaciones cliente-servidor, y de esta forma tenemos el JDBC o Java Database Connectivity para acceder a base de datos, y también hace que su Java Virtual Machine incorpore un gestor específico para cada tipo de base de datos. Esta conferencia fue muy importante, ¿vale? Porque a partir de ella se estandarizaron todos los accesos a bases de datos, la gran mayoría de ellos, y también, de alguna forma, podemos decirlo así, se presionó a los fabricantes de sistemas gestores de bases de datos para que crearan estos drivers, ¿vale? De esta forma, todos los programadores nos vimos beneficiados porque no teníamos que hacer cosas diferentes, ¿vale? A la hora de acceder a las bases de datos. La evolución del JDBC también ha ido en paralelo con el propio Java. En esta imagen he dejado un poco el comienzo de esta evolución con sus primeras versiones hasta algunas más cercanas a la nuestra actual. Veamos ahora el Open Database Connectivity. ODBC existe muchísimo, ¿vale? Es decir, que casi todas las bases de datos, y no solamente bases de datos, sino también paquetes como el Office, siguen utilizándolo para acceder a los datos que guardan en los propios ficheros. Presenta el ODBC una arquitectura en 4 niveles, que esta es la que tenéis aquí. Y si os fijáis, bueno, lo veremos mejor en próximas imágenes, hay intervención del sistema operativo, y esto es una de las grandes desventajas que tiene ODBC contra el que actualmente se ha convertido en un estándar de uso, que es el JDBC. En esta imagen podemos ver la comparativa entre JDBC y ODBC.
En la columna de la izquierda tenéis todos los pasos y conversiones que hay que hacer para pasar desde la aplicación hasta lo que sería la base de datos. En la parte del medio pues tenéis las categorías, ¿no? Es decir, en esa parte superior está la parte del aplicativo, luego más abajo la máquina virtual y finalmente tenemos el sistema operativo. Y bueno, pues lo más destacable de todo es que fijaros en esa columna de la izquierda que pone gestor ODBC. Eso cae dentro del sistema operativo y tiene una implicación muy importante, y es que si utilizamos ODBC, algo hay que hacer en el sistema operativo de la persona que va a utilizar la aplicación. Y esto tiene pues una carga negativa, y es que no podemos distribuir fácilmente una aplicación sin tocar previamente cada uno de los ordenadores que la van a utilizar. Y bueno, pues vivimos en los tiempos de Internet, y Java ha nacido y tiene ese poderío sobre todo por eso, porque es independiente de la plataforma. Su famosa Java Virtual Machine lo que hace es que no tengamos que hacer ninguna instalación previa para ejecutar una aplicación Java. Y este es el gran hándicap que tiene, ¿no? Sin embargo, fijaros también en la parte de la derecha que tenemos, por un lado, menos traducciones, es decir, que hay menos cajas, y por otro lado no tenemos ninguna caja que caiga sobre el sistema operativo, es decir, que no hay que manipular el sistema operativo, y esta es una de las principales ventajas que yo veo. Un driver JDBC es una implementación de varias interfaces Java. Hay que tener en cuenta que este concepto debe ser conocido por vosotros, ¿vale? Que es una interfaz Java, especificadas en los paquetes tanto java.sql como javax.sql. Como hemos visto en la transparencia anterior, el driver o puente JDBC o DBC es parte de la plataforma Java y sirve para traducir las llamadas a JDBC o de JDBC a invocaciones ODBC a través de la librería ODBC del sistema operativo. En estas imágenes se puede ver la forma de configurar que tenía ODBC en Windows XP, pero que sigue estando vigente a día de hoy. Es decir, que en vuestros ordenadores se puede seguir utilizando ODBC, y por ejemplo es una forma pues bastante sencilla de introducir datos en un Word o en un Excel, ¿no? del paquete Office. Ahí lo tenéis, ¿no? Desde el panel de control, el antiguo panel de control, y con estos asistentes pues servían para indicar, en este caso se está intentando acceder a un fichero access, ¿no? Que está residiendo en local. Veamos ahora el estándar JDBC. Como os decía anteriormente, es la mejor solución. Lo hemos visto anteriormente, es el método más eficiente de conexión contra una base de datos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues una de las principales cuestiones es que el driver lo ha generado el propio fabricante, ¿vale? Haciendo un implements, ¿no? Para los que ya tenéis sentados estos conocimientos de interfaces Java, ¿no? Un implements de la interfaz correspondiente, es decir, que JDBC en sí son interfaces que no están implementadas, es decir, que tiene la cabecera pero no tiene el cuerpo, y cada uno de los fabricantes lo que ha hecho ha sido ponerle cuerpo, ¿vale?, a esa interfaz. Y este es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar, es decir, que tenemos un driver JDBC que tiene código Java 100%, código nativo Java. Así que, bueno, pues esta es la mejor solución, ¿vale? Siempre que tengáis que acceder a una base de datos, lo primero sería buscar el driver JDBC. En caso de no obtenerlo, bien porque es muy nueva o porque no existe, pues ya tendríamos que recurrir a ODBC. En cuanto a las clases que vienen en el estándar, ¿vale? Son bastantes. En esta secuencia de vídeos los vamos a ver todos, ¿vale? Es decir, que vamos a ir desde la parte superior de gestos de la base de datos, consiguiendo una conexión, creando sentencias, ejecutando las sentencias e incluso trabajando con metadatos, ¿vale? Es decir, que todo lo que veis ahora en pantalla lo vamos a ver en la lista de reproducción. Y el mecanismo que tenemos que utilizar para acceder a JDBC es el siguiente, ¿vale? Es decir, primero tendremos que cargar el driver a nivel de proyecto. A continuación crearemos una conexión con la base de datos. Esto sería como una especie de socket, un canal por el que vamos a enviar y a recibir información. Crearemos un comando, lo ejecutaremos, procesaremos los resultados y finalmente liberaremos los recursos, ¿no? Estos son los 5 puntos o 5 más 1 que tenemos que hacer para programar en Java contra una base de datos.
En cuanto a la descripción general de la librería, cuando incorporamos la librería a nuestro proyecto, pues estos son todas las clases que nos vamos a encontrar. También vamos a verlas todas a través de los vídeos y bueno, pues clases específicas para la conexión, para los comandos y para el tratamiento de los resultados. En cuanto a los tipos de clases que nos vamos a encontrar que intervienen en el proceso, pues también las tenéis ahí un poco divididas, ¿no? Tanto en el paquete java.sql, pues tenéis ahí esas clases, ¿no? Que sirven para la implementación, para la conexión de la base de datos, para las secuencias, para los datos y para los errores, ¿no? También habría que incluir para los metadatos, que luego veremos más adelante lo que son. Así que voy a dejaros en esta última parte el cómo utilizar el JDBC, pues un esquema que voy a reutilizar en sucesivos vídeos en los que podemos ir viendo cada uno de esos 5 pasos o 5 más 1 pasos que vamos a utilizar. En la parte de la izquierda podéis ir viendo sentencias concretas Java que vamos a ir utilizando. Y también las vamos a ir viendo todas en esta lista de reproducción. En este vídeo hemos hablado de la introducción al estándar de conexión de Java contra bases de datos, que es JDBC. También hemos comentado su predecesor, o también ODBC, y hemos visto qué clases, qué interfaces incluye el driver JDBC y también la secuencia de pasos que vamos a utilizar para acceder a una base de datos. Un saludo, hasta luego.